Hola a todos, mi nombre es Darío Ledesma, yo voy a ser su profesor en la materia de Historia Argentina y Latinoamericana. Para empezar, los objetivos de la materia que se plantean son las siguientes. Vamos a conocer los procesos y debates fundamentales en la conformación y desarrollo del sistema educativo argentino y sus relaciones con el contexto social y político en cada época. Vamos a reflexionar sobre las relaciones entre Estado, sociedad y educación a través de un recorrido por la historia de la educación latinoamericana y principalmente de nuestra Argentina. Y por último, vamos a ampliar la mirada de ustedes como futuros profesionales de la educación mediante el análisis crítico de las relaciones dinámicas entre los contextos sociopolíticos, las políticas educativas y las representaciones sociales y pedagógicas sobre la enseñanza y la docencia. En el eje 1 vamos a trabajar lo que es la cultura y educación en la colonia. Para poder entender uno de los 4 ejes que vamos a desarrollar, este es el primero de 4, el modelo educativo que vamos a estudiar se llama o se denomina modelo prehispánico o colonial. Para poder entender esta unidad debemos contextualizar históricamente este modelo educativo, ¿sí? El contexto histórico al cual responde esta unidad nos ubicamos en la modernidad en Europa, en la cual las ideas de progreso, de libertad, son las que van a volar por Europa hasta lo que va a ser el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, justamente llevado a cabo por Cristóbal Colón, ¿sí?, va a marcar un antes y un después en la historia moderna. La llegada de Colón hacia América, en el cual se va a encontrar con grupos indígenas nativos que van a estar organizados social, política y económicamente. Estas civilizaciones precolombinas, que van a estar situadas en lo que es la región de Mesoamérica, son los aztecas y los mayas. Los españoles pretendían o pensaban de que eran los únicos con derecho a educar. Es por eso que tenían una misión. ¿Cuál era esa misión? La misión de evangelizar, respondiendo justamente a lo que es la expansión del cristianismo. Esa misión de evangelizar no se trataba de la voluntad de los indígenas, sino que era una cuestión de imposición, de instaurar una religión que los indígenas en ese momento desconocían. También es necesario destacar que estos grupos indígenas ya tenían incorporado una organización, como decíamos antes, que respondía también al aspecto religioso. Estaban justamente organizados y respondían a sus deidades. Entonces, podemos decir que ese encuentro entre dos mundos, entre Europa y América, podríamos decir que fue como un choque cultural en el cual estos dos grupos de personas, estamos hablando de justamente las comunidades indígenas y los grupos de españoles y exploradores que llegaron hacia América, se encontraron y tuvieron que justamente combinar dos culturas totalmente diferentes, ¿sí? En el cual justamente para uno fue sorprendente porque un grupo traía los aires de civilización, de educación superior, y los otros eran considerados, los nativos, eran considerados bárbaros o salvajes. Estos indígenas o grupos indígenas y nativos eran considerados sujetos distintos a los españoles. Podemos decir que los grupos indígenas y aborígenes tenían una historia, tenían una cultura, tenían sus propias costumbres y tenían sus propios hábitos, cosa que sorprendió al español que llegó hacia América. Es por ende que justamente esa educación que ellos tenían eran considerados como bárbaros o salvajes, que es justamente uno de los conceptos que vamos a estudiar en la unidad 2 para adelantarlos. Podemos hablar también, por otro lado, de la conquista cultural, que se va a desarrollar entre los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿En qué consistió esta conquista cultural llevada a cabo por Cristóbal Colón en su momento de su llegada hacia América en el año 1492?
se trata de la colonización y conquista de los territorios y de estas tierras americanas, ¿sí? Fue un proceso lento, gradual, que llevó su tiempo, en el cual se trataba de imponer una religión, se trataba de imponer instituciones públicas, ¿sí? Con dominio español, y justamente lo que es el área jurídica respondía a lo que mandaban u ordenaban los reyes de Europa, en ese momento los españoles. ¿En qué consistía también esta conquista cultural? Básicamente se trató de la invasión de los españoles, como consideran algunos autores, en cuanto a despojos de riqueza, justamente porque América era muy rica en recursos, los cuales fueron explotados, y la población fue sometida y sumisa frente a esa imposición política, social y económica en ese momento. Y también cultural, ¿sí? Un despojo cultural podemos hablar. ¿Por qué? Porque además de ser un descubrimiento, entre comillas, ¿sí? Se van a fusionar dos culturas totalmente diferentes, ¿sí? Porque decíamos antes que los grupos indígenas o nativos tenían su propia cultura, su arte, su religión, su propia manera de organizarse, frente a otro tipo de organización mucho más superior, como se consideraban los españoles, al momento de llegar hacia estas tierras. Dicho esto, quiero recordarles que la bibliografía obligatoria es de Adriana Puigros, el cual su obra se llama ¿Qué pasó en la educación argentina?, que nos va a ayudar a entender este proceso de modelo prehispánico o colonial y a entender los principales conceptos de cómo la educación fue evolucionando en esos primeros tiempos. Muchas gracias.